Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de hoy compartir la palabra de Dios. Hoy domingo, primer día de la semana, día del Señor. Qué bueno es que le veo a ustedes, sus bellos rostros, y es una bendición para mí compartir esta porción. Damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y también a aquellos que nos están visitando en el día de hoy, ya los que nos escuchan. Vamos a buscar, mis hermanos, en nuestras Biblias el libro de Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2. Y vamos al versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y mientras lo van encontrando, pueden cambiar de posición para leer esta porción. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. El quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, gracias esta tarde por tu palabra, porque tú nos enseñas cada día a través de ella. Te pedimos que lo que tratemos en esta tarde siga siendo de bendición a nuestra vida y también a otros que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta tarde he querido hablarle acerca de este maravilloso pasaje en el libro de Hechos, que nos enseña qué cosas hacía la iglesia, qué cosas hacían los hermanos que se reunían luego de la partida del Señor Jesucristo, y los primeros hermanos que se les llamó cristianos. Aquí nosotros podemos ver que en este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 42, habla acerca de 4 acciones que hacía la iglesia primitiva en sus inicios. Y nosotros podemos ver que todas estas acciones se resumen en las acciones de una iglesia que persevera. Y así se titula la meditación en esta tarde: una iglesia que persevera en Cristo. Nosotros podemos ver que la iglesia de Cristo está llamada a perseverar en las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Ese es su norte. Y nosotros entendemos por perseverar que significa persistir en la manera de ser a pesar de las circunstancias, de las dificultades. También perseverar significa que estar firme en una opinión o conducta, entiéndase, en el modo de actuar, a pesar de las opciones encontradas. Nosotros vemos que el libro de Hechos tiene la historia de la iglesia primitiva y sus primeros tiempos. Este maravilloso libro es la conexión de los evangelios, entiéndase, de los 4 primeros evangelios, o el evangelio del Señor Jesucristo, con las cartas paulinas. Es el puente. También nosotros podemos ver que es atribuido a Lucas, según los indicios y tradición de los padres de la iglesia. Y nosotros podemos ver aquí que luego del día de Pentecostés, entiéndase, cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra para quedarse como consolador prometido por el Señor Jesucristo, Pedro, en el capítulo 2, da un sermón en donde 3,000 personas se arrepienten, se vienen a los pies del Señor, se convierten a Cristo, y comienza una nueva etapa, o una etapa donde se desarrolla en las actividades que leímos en ese versículo 42. Todo esto guiado a través del Espíritu Santo, antes de que se desatara en la iglesia una fiera persecución. Estoy dando un marco general de en qué tiempo nos encontramos de la iglesia. Imagínense los primeros creyentes en Cristo Jesús en Jerusalén, luego del Señor ascender a los cielos. Y en ese tiempo
cuando vino la promesa del Espíritu Santo, el Consolador que el Señor Jesús había prometido, y en ese momento Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y le predica a esas personas que estaban ahí reunidos desde diferentes naciones del mundo, de todas las naciones del mundo, que se habían reunido en ese lugar. Luego que ocurre eso, pues más adelante, años siguientes, se desata una persecución contra la iglesia de Cristo. Entonces, en ese momento, antes de que se desatara la persecución, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué hacían los primeros creyentes en la iglesia de Cristo Jesús? Lo vamos a ver aquí. Lo primero que vemos aquí en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí cuando se refiere a esta oración, a esta frase de ese versículo, se refiere a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está llamada a levantar y a edificar los santos. Por eso los apóstoles, y lo podemos dividir, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nosotros podemos ver rápidamente que esto llama primero a predicar a Jesús a los perdidos. Predicar a Jesús a los perdidos. Y usted lo puede ver ahí mismo en Hechos capítulo 4, una hoja más adelante, el versículo 2. Mire lo que dice rápidamente: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso fue cuando apresaron a Pedro y a Juan. Los fariseos estaban resentidos de que se predicase a Jesús resucitado de los muertos. Entonces, los discípulos, los apóstoles, predicaban a Jesús resucitado. Y miren, eso sigue ahí, el 4:18, ahí mismo, también Hechos 4:18, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, una de las acciones principales por las que perseveraban en la iglesia primitiva era que enseñaban a Jesús, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y cuando dice los apóstoles, es las enseñanzas del mismo Señor Jesús. No solamente hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos de Cristo, también se iba, como leímos aquí, en la enseñanza, entiéndase, edificar con la palabra de Dios. Los apóstoles, los discípulos, aparte de predicar el evangelio, le enseñaban doctrina. Y lo podemos ver aquí en el capítulo 5:21, 5:25, 5:28. Yo voy a leer un solo versículo, 5:21 de Hechos, donde nosotros podemos ver eso. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y fíjese que no enseñaban en las casas ni en ningún otro lugar, dice en el templo. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos. Nosotros como iglesia de Cristo nos reunimos aquí los jueves para aprender de la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Nos reunimos los jueves los jóvenes, los sábados los jóvenes, para enseñar la palabra de Dios. ¿Tú quieres aprender Biblia? Ven a la casa de Dios. Los domingos, día del Señor, también nos reunimos aquí para aprender de la palabra de Dios, dando seguimiento a lo que enseña la Biblia. De manera que, aparte de hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo acerca de Cristo, también venimos a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, a alimentarnos espiritualmente. También nosotros podemos ver que cuando se refiere a que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, refiriéndose al evangelio, también significa que enseñaban a Jesús todos los días en el templo y por las casas. Y no puedo dejar de leer el 5:42, Hechos 5:42. Vemos una referencia de eso. Hechos 5:42, una hojita más adelante. Fíjense lo que dice. Hechos 5:42, ahí mismo. Y dice, y todos los días, ¿cuántos días? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Fíjese, y qué interesante que cuando vemos aquí a los apóstoles que perseveraban en la enseñanza, en la predicación del Evangelio y en la enseñanza en el templo y por las casas. Así que anote eso ahí. Lo primero que hacían para que una iglesia persevere, para una iglesia permanezca firme, como vemos aquí, es que debe perseverar en la enseñanza, en la doctrina de Cristo. La segunda acción que vemos en nuestro pasaje inicial es que dice que perseveraban en la comunión unos con otros, unos con otros. Eso es en Hechos 2:42, después de la primera coma. En la comunión unos con otros. La iglesia de Cristo persevera en el compañerismo. Y mire qué importante, los apóstoles y los hermanos en Cristo tenían compañerismo. Y hay una palabra muy interesante que se llama ahí koinonía. Koinonía es que compartían entre sí. Había una asociación cercana de una persona a otra persona de manera benigna. Entiéndase que un hermano en Cristo le desea el bien a otro hermano. Y es interesante porque cuando venimos a Cristo tenemos una relación espiritual vertical con Dios. Dios con nosotros, el Hijo con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros. Pero también inicia una nueva relación horizontal. ¿Y por qué horizontal? Porque yo comienzo a confraternizar con mi hermano espiritual. Si somos hijos de un mismo Padre, ¿qué somos nosotros? Hermanos. Hermanos en el Espíritu, hermanos en la fe. Por eso yo saludo a mi hermano. Dios te bendiga. Mi hermano, mi hermana. Ya no somos desconocidos, no somos del Egipto. Somos hermanos, hermanas en Cristo. Y eso es, mi hermano, algo precioso, porque somos una familia grande en el mundo. Todos los salvos en Cristo son sus hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas que ahora mismo terrenalmente usted no conoce. No conoce. Dice la historia por ahí, en la Segunda Guerra Mundial, venía saliendo de un barco un soldado creyente americano y venía otro ruso por un lado. Y dice la Biblia que el Espíritu nos demuestra a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando se vieron los dos, uno dijo aleluya y el otro dijo amén. No sabían el idioma, pero se saludaron, sabían que eran hermanos en Cristo. Y mire qué interesante, aquí en la iglesia primitiva el Señor Jesucristo le enseñó eso a ellos. Tenían una relación horizontal en Cristo, en donde se evidencia el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, usted se recuerda como en Efesios dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas esas cosas están dentro de usted. El Espíritu Santo, cuando usted aceptó a Cristo, vino y mora en su corazón y tiene todas esas herramientas preciosas, esas características del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, que la compartimos con los hermanos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué esta cosa? Oh, sencillo. ¿Acaso usted se goza en las cosas del mundo? Claro que no. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios. Pero otro hijo de Dios, como usted, se goza en las cosas que agradan a Dios. Por lo tanto, usted va a gozarse con su hermano, hermana en Cristo, porque los dos están haciendo lo que agrada a Dios. Y nosotros vemos eso, que la vida en Cristo no es una vida aislada. Mire, eso está perfectamente diseñado. Dios, cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó un ente social. Mire, ni los animales viven aislados. Usted no va a ver un cristiano de ermitaño. ¿Tú sabes un ermitaño? Alguien que se va a una montaña y se aísla de la sociedad. El Señor Jesús nos dio el testimonio de que cuando vino a la tierra, dice que las multitudes le seguían. Él iba donde estaban las personas.
Ciertamente él apartaba un tiempo para la oración, un tiempo para estar a solas con Dios, pero en sentido general, en la mayor parte del día él estaba con las personas. Él compartía con los discípulos. Él participaba de las actividades con los hermanos en Cristo, de las personas de fe. Y no solamente en las buenas, también en los momentos tristes. Recuérdense cuando Lázaro falleció, el Señor Jesús pasó allá. Y lo que ocurrió en ese momento, dice que Jesús, su parte humana, lloró. También cuando iba, o cuando fue el primer milagro a las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Mírese, era una fiesta, una boda. Jesús participaba en las actividades sociales, en las comidas. Y fíjese, vosotros, y la Biblia lo dice así, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una mano no anda por su cuenta, un pie no anda por su cuenta. ¿Cómo anda el cuerpo? Unido junto, todo en un mismo accionar, un mismo sentir. El apóstol Pablo lo describe de esa manera. Al venir a Cristo comienza un nuevo inicio y una continuidad, una nueva experiencia a relacionarse entre hermanos en la fe. Por lo tanto, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice aquí en la comunión unos con otros, está refiriéndose a ese mismo sentir de manera espiritual y también física. Cuando usted participa en las actividades de la iglesia, saluda a su hermano, a su hermana, apréndase los nombres, participe, ayude, confraternice. No haga como hace algunas personas en el mundo, ¿verdad? Que la gente se aleja de que, ay no, fulano no me cae bien, fulanita no me cae bien, porque yo no sé, no me cae bien. No, en Cristo las cosas son nuevas. Estamos llamados a tener comunión los unos con los otros. Y esto es lo interesante. Mire, la tercera acción que hace una iglesia que persevera en Cristo, fíjese en el versículo 42, vimos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vimos que perseveraban en la comunión unos con otros, y aquí va la tercera acción, dice, en el partimiento del pan, en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Bueno, antes y también en el día de hoy, estamos llamados a cumplir con una ordenanza que es la mesa del Señor, en donde se parte el pan y se bebe el vino, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no hemos iniciado aquí porque no hemos tenido la primera ordenanza, que es el bautismo. Pero mis hermanos, gloria a Dios, iniciamos ya la clase de bautismo los domingos luego del servicio. En unos momentos vamos a tener la segunda clase. Así es, mi hermano. Los que quieran ser bautizados, porque de la mesa del Señor participan aquellos hermanos y hermanas que han sido bautizados como testimonio público. Pero no solamente esto, también significa que los hermanos de la iglesia primitiva tenían comidas ágapes, así le llaman. Y dice, ¿cómo una comida ágape? Oh, mi hermano, un compartir, para que usted lo pueda entender en un buen dominicano. Era un tiempo regular donde los hermanos se reunían a comer, y eso era muy común con el Señor Jesucristo. Usted va a encontrar en los evangelios varios pasajes donde el Señor Jesús, incluso él mismo, cocina. Dice, ¿cómo así, Kelvin? Eso no me lo habían enseñado. Pues fíjese que sí. Incluso después del Señor Jesús resucitar, hay un pasaje donde el Señor Jesús lo espera a los discípulos en la orilla y tenía pescado en las brasas y pan. Y dice que el Señor comía. ¿Por qué? Para demostrarle a ellos que él no era un fantasma, sino una persona corpórea. Y es interesante, mi hermano, cada vez, incluso también lo podemos ver en un pasaje en Lucas 24:30, usted va a encontrar eso también, y en otros pasajes de la Biblia. Pero el punto principal aquí es que los hermanos en Cristo comían con alegría y sencillez de corazón. Entiéndase, un corazón generoso, humilde, sincero. Cuando hacemos aquí actividades en nuestra iglesia, participe de ellas. No se deje quitar esa bendición, ese gozo quedándose en su casa. Y que estoy cómodo aquí, ¿cómo yo voy para allá? Porque no me he arreglado o no tengo quizá una camisa. Mi hermano, mire, póngase
un poloche, y venga y participe. Y no se deje de llevar esa bendición de participar con sus hermanos en Cristo. Es el momento de usted conocer a su hermano o su hermana. A veces, y es lamentable, hay lugares, hay iglesias donde los hermanos no se conocen entre sí. ¿Usted se imagina eso? Que usted no conozca a su hermano o su hermana en Cristo de su iglesia. No te diría de otra, pero de su iglesia. Mi hermano, es una bendición del Señor. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Es una bendición mucho más compartir, en este caso, como dice aquí, el partimiento del pan. Dice una frase, un proverbio del mundo: no importa qué se come, sino con quién se come. De la forma tal que aprendemos aquí que la tercera acción que vemos en este pasaje, que es el partimiento del pan, hermano, es importante. Apoye las actividades de su iglesia local. Apoye las actividades de compartir con sus hermanos. Estamos orando al Señor para que podamos iniciar nuestra actividad de parejas. Eso sería una bendición preciosa, que podamos compartir aquí una cena. Y viene por ahí diciembre, ¿no es así, mi hermano? Claro. Que no tenemos que esperar diciembre para comer un lechoncito asado en Cristo, todos juntos sentados, nos gocemos aquí en la tierra. La cuarta acción que vemos aquí de la iglesia primitiva, una iglesia que persevera, en este versículo 42, es en las oraciones. Mira el versículo 42. Y en las oraciones. Una iglesia que persevera en Cristo ora en las oraciones. Gracias a Dios, en nuestro programa semanal tenemos un día para oración, mi hermano, mi hermana. Es necesario orar, hablar con Dios, orar, y no orar de manera individual, sino como iglesia. Mire, el versículo 46 es enfático en eso. Orar los unos por los otros. La Biblia nos llama a que debemos orar por nuestros hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios: la oración del justo puede mucho. Y mire, no puedo dejar de hablar. En Hechos hay muchas historias acerca del producto de la oración de estos hermanos en la iglesia primitiva. Mire, en Hechos 12, hay unas hojas más adelante, Hechos 12:13, ocurre algo interesante, un milagro que Dios hizo a través de la iglesia. En Hechos 12, le había mencionado al principio que la iglesia primitiva se había desatado año siguiente una fiera persecución. Jacobo había sido muerto, Pedro había sido encarcelado en lo más profundo de la cárcel, allá en el calabozo, encadenado, Herodes lo tenía encadenado. ¿Y qué pasa aquí? En el capítulo 14, que Pedro es liberado de la cárcel. Vamos a leer un pasaje, pero haciendo un recuento aquí. Mire el versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, eso es refiriéndose a Pedro, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Muchos estaban reunidos orando. ¿Usted sabe por qué en la casa? Porque lo estaban persiguiendo. Y estaban en esa hora de la noche orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar: hágame. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndole con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Miren, mis hermanos, Herodes, el gobernador, estaba opuesto, contrario a que se enseñase el evangelio, y mandó a meter preso a Pedro, encadenado allá. Tanto así que el versículo más adelante dice que mandó a matar a los guardias que estaban haciendo de centinela. ¿Y qué pasa? La iglesia estaba orando.
orando fervientemente, no individual, juntos, a pesar de la persecución, mi hermano, mi hermana. Y Dios le dio esa bendición de soltar a Pedro. Fue un ángel y Pedro creía que era un sueño, porque el ángel fue, tocó la cadena, se cayeron de las manos y le dijo, sígueme. Caminaron, pasaron la primera puerta, la segunda, la tercera, la cuarta, no sé cuántas, según el pasaje, hasta que estaba en la calle, lo llevó a la esquina y el ángel salió. Pedro dijo, oh, pero en un sueño, es de verdad. Y fue, y mire dónde fue Pedro. Pedro sabía dónde estaban los hermanos y por eso él estaba tocando, porque él sabía. Pero como había una persecución y él estaba tocando, ábrame. Y esa muchacha va y dice, y reconoció la voz de Pedro. ¿Qué le dijo la muchacha a los hermanos? Mire, Pedro que está ahí en la puerta. No, tú estás loca, estás loca. Hasta que Pedro insistentemente tocaba, y ellos, los hermanos, le abrieron y Pedro, pero mire, qué hermoso ejemplo tenemos aquí de la oración, mis hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia que persevera. Dios le concede lo que pida. Mi hermano, mi hermana, ¿qué estamos pidiendo como iglesia aquí? Nosotros tenemos muchas peticiones. Mire, hermano, vamos a empezar. La primera petición que tenemos aquí es que nuestros vecinos, nuestros amigos, sean convertidos a Cristo, sean salvos, que esta comunidad conozca del Señor. No es así, esa es la primera, la más importante, una petición espiritual. ¿Cuántos amigos y amigas que están hoy en su casa y que no conocen del Señor podrían estar aquí sentados oyendo el mensaje de la palabra de Dios, cantando con nosotros, pero todavía no conocen del Evangelio? Hay que orar por ellos, hay que ir a hablarle a ellos. Otra petición como iglesia, como comunidad, que tenemos los jueves, que arreglen la calle. ¿No es esa una? Mire, y qué bueno sería entrar con esa calle asfaltada, nítido hasta aquí. Se mejora el servicio, los niños pueden ir a la escuela, podemos ir al trabajo, que le coloquen luces, que de noche podamos transitar. Es una petición de la comunidad y de la iglesia. ¿Qué otra petición, mi hermano, mi hermana? Hay muchas, varias, por nuestros gobernantes. ¿Sí? Para que mi familia sea salva, así es. Mire, usted debe orar fervientemente por su esposo, por su esposa. Debe orar por sus primos, sus primas, su hijo, su hija. Hay una promesa en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos llevarlo en oración, mi hermano, mi hermana. Pero esas cuatro cosas, esas cuatro acciones que hacía la iglesia de manera unánime, unida, son las que podemos ver que hacía la iglesia de Cristo en ese tiempo, en esa época. Y mire cuál fue el resultado. Mire cuál fue el resultado. Mire, hay en el mismo capítulo 2, versículos 46 y 47. Tenemos un resumen nueva vez. Ahí mismo, un versículo más abajo, dice, y perseverando, mire qué palabra la usa, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire el resultado aquí, alabando a Dios. Lo primero es que Dios nos dará como iglesia gozo. Y por eso el himno, gozo da servir a Cristo. Lo primero es que tenemos una iglesia gozosa. Segundo, mira lo que dice aquí, y teniendo favor con todo el pueblo. Vamos a tener testimonio delante de los hombres de esta comunidad, delante de las mujeres de esta comunidad. Cuando dice favor con el pueblo, con todo el pueblo. Y mire, yo entiendo que la más principal de todas es, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, fruto espiritual, almas salvadas. La persona dice, ahí está Dios, ahí está Dios, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ser bendecido. Por eso es que los frutos de salvación se ve también como el producto de esas acciones que hacía la iglesia primitiva. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, enseñada por los apóstoles,
en la comunión como hermanos y hermanas, en el partimiento del pan, entiéndase, en la comunión con nosotros, entre nosotros, y en las oraciones, Tú quieres que tu casa sea bendecida, tú quieres que tu vida sea bendecida, tú quieres que la comunidad sea bendecida, que la iglesia sea bendecida. Ven a orar, vengamos los jueves aquí, vamos a reunirnos en oración. Qué dulce es la miel. ¿Usted ha probado la miel y la que, como dice el versículo, y la que destila del panal? No la que venden en botella por ahí, que tiene la mitad de agua de azúcar ahí, que usted la ve que se afona. ¿Qué es esto? Miel pura, que usted la corta del panal así, y la pruebe y dice, ay, Dios mío, dulce. Que usted la come incluso hasta con los pedacitos de cera del panal. ¿Usted sabe cómo se produce la miel? Las abejas no hacen sonido, miren, trabajan en silencio. Incluso cuando hay paredes que son huecas o árboles huecos, usted no sabe qué abejas hay y las abejas están trabajando ahí. Mire, cuando uno ve en oración a Dios, como dice el Señor Jesús cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, y Él le dice, cerrada tu puerta en tu aposento, allá donde nadie te ve. Entonces tú oras al Señor, y el Señor que ve que tú estás orando en secreto, te lo recompensará en público. Hermano, en oración como iglesia, reunámonos a orar. Y el Señor, así como le dio la bendición en aquella época a la iglesia primitiva, a la iglesia en Cristo, también, mis hermanos, esas bendiciones están para nosotros dispuestas a ir. Pero tenemos que hacer estas cosas que hacía la iglesia para perseverar en Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de participar de tus cosas santas. Te damos las gracias porque tú nos enseñas en tu palabra qué testimonio debemos dar, qué cosas hacer para llevar a cabo tu voluntad. Te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes, para que tú toques o sigas tocando nuestros corazones en esas áreas que todavía no hemos reforzado, que tú nos dé la fortaleza para llevar a cabo todas estas cosas que hemos hablado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén.